La retirada de Alcaraz de Wimbledon ha convertido todo el chat grupal en una especie de investigación. Al principio, la lesión de muñeca parecía un problema físico. Luego, la gente recordó a Ferrero, la ruptura en el palco de entrenadores y aquella extraña frase del padre de Carlos. Ahí es donde empieza todo. Tras esta lesión, la vieja disputa finalmente revela por qué algunos aficionados creen que Alcaraz ya no confía en su padre. No hace falta gritar que hay una conspiración. El tenis ya genera suficientes sospechas. Una gira de hierba perdida, un campamento silencioso, un exentrenador que decía querer continuar y rivales que se juegan el todo por el todo, mientras Carlos observa desde fuera del cuadro. Los aficionados saben que Carlos juega con alegría. Gana cuando el ambiente es relajado, cuando los pies son rápidos, cuando la dejada parece implacable. Así que cuando el mismo jugador de repente no tiene a Ferrero, ni Wimbledon, ni una respuesta clara desde casa, la gente se da cuenta. Quizás la historia del padre sea solo ruido. Quizás sea la pregunta que nadie en el equipo de Alcaraz quiere que le devuelvan. Suscríbete si te gusta el tenis con el marcador y los rumores. El momento oportuno siempre delata a los jugadores durante las pausas por lesiones, cuando los puntos del ranking se esfuman rápidamente. Ahora veamos la parte que dejaron sin aclarar. Lo que no está claro no es el informe médico. Una lesión de muñeca le puede ocurrir a cualquiera en el circuito. Lo que sí es confuso es la cadena de decisiones que la rodea. Las primeras señales de alerta, la orden de parar, el permiso para seguir esforzándose y la autoridad suficiente para decir: Carlos, deja la raqueta, protege tu mano, olvídate del calendario. Ahí es donde el nombre de Ferrero se vuelve ineludible. Durante años, Ferrero no fue solo el entrenador sentado en el palco. Piensen en él como el freno, la persona que podía mirar fijamente a Carlos durante un juego de servicio complicado y, de alguna manera, hacer que el chico volviera a respirar. Alcaraz le dio al circuito fuegos artificiales, pero Ferrero les dio dirección. Sin eso, la alegría puede convertirse en velocidad sin rumbo. Por eso los aficionados siguen hablando de la ruptura. La separación no se produjo tras una colaboración normal. Se produjo tras una racha que la mayoría de los entrenadores enmarcarían y colgarían en el pasillo de la academia. 7 años, 24 títulos, 6 Grand Slams, el ascenso al número 1 del mundo y un jugador que pasó de ser un prodigio de la tierra batida a un monstruo de la hierba. Eso no es un capítulo cualquiera de su carrera como entrenador. Es toda una infancia en el tenis, un sistema ganador y casi una segunda familia construida. Así que cuando Ferrero dijo que le hubiera gustado continuar, la gente no escuchó una despedida cortés. Escucharon una pelota suelta rodando por la línea de fondo. Esa frase resonó porque no sonaba a alguien que se daba por vencido. Sonaba a alguien expulsado de una habitación que aún comprendía mejor que casi nadie. El padre de Carlos dio entonces el tipo de respuesta que exaspera a los aficionados al tenis. No ofreció una explicación clara. No zanjó el asunto. Básicamente dijo que cada uno era libre de dar su opinión basándose en lo que sabía. En teoría, eso es calma. En el chat grupal es gasolina, porque los aficionados no necesitan una confesión cuando el momento ya parece extraño. Necesitan una pequeña brecha y esa frase se la dio. Por eso la lesión cambió por completo el significado de la separación. Antes de la lesión de muñeca, la ruptura podría haberse presentado como una evolución profesional. Carlos es mayor ahora, tiene otro entrenador a su alrededor. Tiene marcas, presión, familia, agentes, patrocinadores y una maquinaria mucho más grande que la que Ferrero asumió hace años cuando era un adolescente inexperto. Puede que el equipo buscara una nueva etapa, mientras que Ferrero podría haber deseado algo diferente. Esa versión era lo suficientemente aburrida como para sobrevivir. Entonces, la lesión de muñeca acabó con esa versión aburrida. Una vez que Carlos se perdió la temporada de tierra batida y hierba, la historia dejó de ser meramente administrativa. La lesión convirtió cada decisión en un asunto público. De repente, los aficionados no solo se preguntaban si su derecha podría soportar la carga de nuevo, sino quién la había gestionado en primer lugar. Las lesiones en el tenis no existen de forma aislada. Se gestan a través de los calendarios, los hábitos de entrenamiento, los periodos de recuperación,
la obstinación y las pequeñas mentiras que los jugadores de élite se cuentan a sí mismos, porque los campeones odian sentirse frágiles. Carlos es precisamente ese tipo de campeón. Toda su imagen irradia alegría, pero no hay que confundir alegría con fragilidad. Con una sonrisa ejecuta la dejada como un insulto, persigue las pelotas que otros jugadores dejan escapar, convierte la defensa en un espectáculo y trata un punto de quiebre como una oportunidad para entretener a todo el estadio. Ese estilo conquista corazones. También consume energía como un multimillonario en un casino. Ferrero conocía ese peligro. Su antiguo trabajo no era matar la alegría, sino evitar que la alegría se convirtiera en daño. Por eso, la cuestión del padre resulta delicada ahora. No porque haya pruebas de que Carlos no confíe en su padre, no hay pruebas concluyentes. El chisme existe porque el padre se sienta cerca del centro del círculo. Ferrero se fue con palabras inconclusas y la lesión llegó justo cuando Carlos necesitaba la cadena de mando más sólida posible. Al otro lado de la red, Sinner se convierte en el contraste perfecto. Sinner no vende caos, vende control frío. Alcaraz es la chispa, Sinner es el termostato. Cuando Carlos está mentiroso, Sinner parece el único hombre lo suficientemente tranquilo como para mantenerse firme en medio de la tormenta. Cuando Carlos no está, la disciplina de Sinner se hace aún más evidente. Ese es el paralelismo que el guión no puede ignorar. Un rey forjado en la alegría se queda fuera del cuadro, mientras que el ambicioso aspirante sigue haciendo que el tenis parezca brutalmente sencillo. Y los aficionados lo vieron de inmediato. En el momento en que se publicó el anuncio de su retirada, las redes sociales dejaron de tratar la lesión de muñeca como una noticia aburrida. Las respuestas se convirtieron en un mar de sospechas. Primero se culpó al calendario, después al circuito. Ferrero reapareció en los debates de los aficionados como si nunca hubiera salido del palco, mientras que otros se centraron directamente en la situación familiar, porque los aficionados al tenis adoran el palco de los jugadores casi tanto como la línea de fondo. Cada plano de este deporte entrena a los espectadores para preguntarse quién susurra, quién aplaude, quién parece tenso y quién de repente no está. Esa publicación se convirtió en un momento viral porque hizo visible la ausencia. Wimbledon no es un torneo cualquiera que se pueda perder. Para Carlos es parte de su marca. El césped, la velocidad, los rebotes inesperados, la magia improvisada, el aura del campeón, el uniforme blanco, los patrocinadores de lujo observando. Louis Vuitton, Rolex y Babolat no construyen un mito común alrededor de un jugador que se ve como cualquier otro. Carlos se convirtió en una celebridad porque su tenis se sentía caro y gratuito a la vez. Esa es la presión de una estrella, no la presión normal, y Wimbledon magnifica rápidamente cada detalle que falta. Así que cuando esa celebridad desaparece de Wimbledon, el jugador ausente se hace más ruidoso que los partidos. Sinner recibe la pista limpia, Zverev percibe el olor del ranking y la sombra de Djokovic vuelve a crecer en la cancha central. El cuadro se ajusta en torno a un campeón que no está presente, y la mente del aficionado hace lo de siempre. Pregunta quién permitió que esto sucediera. Eso es injusto en cierto modo, porque las lesiones pueden ser aleatorias. Una muñeca puede lesionarse sin un culpable. El tenis moderno es duro para los cuerpos, especialmente para los jugadores que golpean con fuerza, defienden como velocistas y juegan un calendario que no da tregua. Jack Draper incluso señaló el problema de las lesiones en el circuito masculino y no se refería a chismes. Hablaba de la carga de trabajo, el estrés y el costo del desgaste físico propio del tenis moderno. Aún así, a Alcaraz no se le trata como a un jugador lesionado cualquiera. Se le trata como el futuro del deporte. Ese es el precio de ser Carlos. Las victorias hacen que la gente actúe como si el tenis se hubiera salvado. Su ausencia hace que esas mismas personas examinen su entorno como si fuera parte de su historial de lesiones, a la vista de todos. Esa inspección es donde la cuestión paterna cobra fuerza. Nadie necesita afirmar que Carlos entró al vestuario y anunció que ya no confiaba en su padre. Eso sería falso. La versión más directa se acerca más a la verdad. Ferrero no reveló una traición familiar secreta. Reveló cuánto dependía la antigua estabilidad de Alcaraz de una voz que ya no está presente. Veamos el patrón como un punto de tenis.
Ferrero se retira tras el capítulo más exitoso de la carrera de Carlos. El padre se niega a alimentar el drama, pero también se niega a ponerle fin. Carlos se lesiona y se pierde los torneos donde suele brillar. Sus rivales siguen adelante porque el circuito nunca le brinda consuelo a nadie. Para cuando la pelota regresa, la cancha está llena de sospechas. Por eso, el título funciona aunque los hechos concretos sean más cautelosos que el titular. Volver a no confiar en su padre no es una conversación privada confirmada, es la interpretación de los aficionados de un escándalo público. La pregunta es si Carlos confía en la estructura actual de la misma manera que confiaba en la era Ferrero. En el lenguaje del tenis, esto no se trata de amor en casa, se trata de quién marca la pauta cuando el marcador se pone ajustado. Los grandes jugadores sobreviven porque alguien a su alrededor puede decirles que no. Alcaraz le dio al tenis un producto diferente. Hizo que ganar pareciera un juego de niños. Pero incluso en el juego de niños, se necesitan reglas cuando el cuerpo empieza a dar señales de alarma. El valor de Ferrero no era solo técnico. Sí, ayudó a perfeccionar la posición de devolución, a gestionar el riesgo de la derecha, a mejorar el movimiento de la hierba y a construir un campeón capaz de ganar en cualquier superficie, desde la tierra batida hasta la pista central. Su valor más profundo era el control emocional. Carlos podía alcanzar la máxima intensidad emocional en el tenis, y Ferrero sabía cuándo dejarlo correr. Más importante aún, sabía cuándo hacerlo bajar el ritmo. Esa falta de freno es lo que está generando debate entre los aficionados. No son médicos y no pueden ver la resonancia magnética. Aún así, entienden el ritmo del tenis. Un jugador que se pierde Madrid, Roma, Roland Garros, Queens y Wimbledon no se enfrenta a un pequeño inconveniente. Es una temporada truncada. Cuando esto ocurre después de la mayor ruptura de entrenador de su vida, las viejas frases dejan de sonar anticuadas. Las redes sociales lo convirtieron en un espectáculo. Un aficionado publica la frase de Ferrero, otro añade la respuesta paternal, y luego alguien menciona los puntos de ranking perdidos junto a un vídeo de un entrenamiento. El chisme del tenis moderno no necesita una filtración masiva. Se construye a partir de capturas de pantalla, subtítulos, lenguaje corporal y retractaciones hasta que la comunicación. El ambiente en el tenis es caótico, como una sala de prensa desordenada. No te creas todos los rumores. No hay pruebas verificadas de que el padre de Carlos haya causado la lesión, de que Carlos desconfíe de él o de que Ferrero esté alertando al mundo en secreto. La verdadera historia es más sencilla, pero da pie a un buen guión. La lesión hizo imposible ignorar la antigua ruptura, y esta, a su vez, hizo que la lesión pareciera menos inocente. Ese es el drama que el tenis esconde tras los marcadores. Una muñeca puede convertirse en símbolo de control, mientras que una retirada suscita dudas sobre la lealtad y la despedida de un entrenador, empieza a sonar a acusación sin acusar realmente a nadie. El deporte dice, jugador lesionado. Los aficionados oyen, algo ha cambiado entre bastidores. Mientras tanto, Sinner irrumpe en escena como el anti-Alcaraz. Su equipo parece más tranquilo, sus intercambios más limpios y su imagen más centrada en la rutina que en el brillo. Eso lo convierte en un rival peligroso. No es solo el rival que ocupa un lugar en el cuadro, es el espejo que hace que la situación de Carlos parezca más complicada, mientras el rey consagrado lucha contra su propio destino. Zverev añade otra capa de complejidad, porque en el ranking los rumores se convierten en matemáticas. Los aficionados pueden discutir sobre sentimientos todo el día, pero a los puntos no les importa. Si te pierdes suficientes eventos importantes, la tabla empieza a contar una historia más dura que cualquier análisis. Carlos no solo está descansando, está perdiendo posiciones mientras otros jugadores juegan partidos que cuentan. El aspecto comercial lo hace aún más evidente. Alcaraz no es un jugador discreto del top 20 que puede desaparecer sin que las cámaras se den cuenta. Es el campeón sonriente que el tenis vende como el futuro. Cuando ese jugador abandona la escena, cada silla vacía se llena de satisfacción, cada cita vaga se convierte en moneda de cambio y cada detalle familiar se suma al espectáculo. Así que la revelación es clara. Ferrero no dijo que Carlos no pudiera confiar en su padre. Lo que la salida de Ferrero expuso es que la confianza en torno a Alcaraz ahora es un tema público.
Antes de la lesión, los aficionados podían fingir que la nueva situación era solo un capítulo más. Después de la lesión, empezaron a preguntarse si el nuevo capítulo tiene la misma autoridad y disciplina para proteger a Carlos de sí mismo. Esta última parte es la más importante, porque la mayor arma de Carlos es también lo que preocupa a la gente. Quiere correr, sonreír, crear, perseguir, zambullirse y convertir el tenis en un espectáculo de momentos estelares. Ese instinto lo convirtió en campeón. También puede hacer que la cautela se sienta como una derrota. El equipo adecuado debe proteger la alegría del jugador que la posee. Su padre podría estar haciendo precisamente eso, y la familia podría ser más cuidadosa de lo que los aficionados creen. La nueva estructura podría tener todo bajo control. El cuerpo lo revelará más adelante, no los comentarios. El tenis de regreso revela la verdad a través de la derecha, los puntos del segundo servicio y el palco del jugador cuando regresa la presión. Por ahora, la situación sigue tensa porque nadie ha dado una explicación clara. La declaración de Ferrero flota junto a la cautelosa respuesta del padre. La ausencia de Alcaraz sigue perjudicando el cuadro, y Sinner y Zverev siguen ganando terreno. Eso es suficiente para que los aficionados sigan leyendo entre líneas. Esta historia no debería contarse como una falsa guerra familiar. Debería contarse como una prueba de presión. La lesión no demostró que Carlos dejara de confiar en su padre. Esto demostró que los aficionados al tenis ya no están dispuestos a creerse todas las respuestas del equipo de Alcaraz sin antes revisar el marcador, el palco del entrenador y el silencio entre ellos. Si Carlos regresa sano, sonriente y peligroso, este capítulo se convertirá en un simple rumor que ignoró. Si regresa con dudas o rodeado de las mismas preguntas sin respuesta, la antigua despedida de Ferrero sonará menos a despedida y más a la primera advertencia que los aficionados debieron haber tomado en serio. Ese es el partido que se esconde tras el partido. La verdadera lucha no es Alcaraz contra su padre ni Ferrero contra la familia. Es Carlos contra el precio de volverse más grande que el equipo que lo formó, ante la mirada de todos. Suscríbete si quieres historias de tenis con los hechos, más allá de los rumores, y comenta abajo. ¿Es solo un rumor sobre una lesión o la salida de Ferrero expuso la pregunta que el equipo de Alcaraz aún no ha respondido?